Hello, my name is Luis Eduardo Castaño Narváez. I study Engineering Electronics in the University of UNAM. Hoy vengo a presentar la cuarta actividad, la cuarta tarea. Entonces, una ligera introducción. Esta actividad queremos usar lo que es un dinamómetro casero para poder explicar la ley de elasticidad de Cook. Con esto podemos usar el ejercicio mecánico para poder explicar la conservación de la energía. En este caso, pues nuestro dinamómetro casero está construido por medio de una jeringa y un resorte y un ganchito para poder soportar las masas. Esto consta, pues, aparte de hacer el dinamómetro casero, pues aquí es donde lo sujetaríamos y aquí es donde colgaríamos la masa. Toda medida que tiene la masa, pues se va desplazando, pero antes tenemos que calibrarlo. ¿Cómo se calibraría? Sin hacer ningún tipo de fuerza o aplicar ningún tipo de masa, marcamos el punto inicial o nuestro punto de referencia en nuestra jeringa, donde sería el émbolo. Una vez ya con una masa que nosotros conozcamos, ya sea una libra, media libra, lo ponemos, esperamos que se estabilice y una vez que esté estabilizado marcamos y tomamos la medida con respecto a nuestro inicio hasta donde quedó la otra marca. Hacemos esto unas 5 veces. Una vez que tenemos nuestras 5 medidas con 5 masas diferentes, podemos hallar la escala por medio de la ecuación de fuerza es igual a masa por gravedad. En este caso tenemos 5 masas diferentes que serían acá expresadas en forma de kilogramos, que sería 0.050, con la delta de x que estaría expresada en metros, que fue lo que se desplazó, que sería 0.004, y esta fuerza ya expresada en newtons, que en este caso sería 0.49. Ahí qué pena, pero me falló un poco más. Entonces tomamos estas 5 medidas de nuestras 5 masas diferentes y tenemos esos resultados para nuestra tabla, para el proceso de calibración. Una vez calibrado, podemos hacer la creación de la escala. Ya dando la escala, ya una vez que tenemos nuestras 5 medidas de nuestras 5 masas diferentes, podemos crear nuestra escala y ya la distancia recorrida ya la podemos expresar en fuerza, que sería en newton. Aparte de esto, podemos observar que esto se forma una constante en relación de la distancia con la fuerza. Aquí podemos observar que nuestra primera distancia, que está en centímetros, la pasamos a metros, sería un centímetro, pasa a metros, era 0.01. Nuestra fuerza teórica en newtons era 0,9661 y nuestra fuerza marcada, pues la aproximamos a 0.96 newtons. Si podemos observar, hay una especie de constante que viene pasando por esta gráfica. Podemos observar que ella siempre tiende a ir en aumento y se mantiene constante. A medida que tomamos más masa, se aumenta la distancia, y esta distancia la podemos expresar en fuerza en newton, y podemos ver que a medida que tiene más masa va incrementando de una forma constante. En nuestro experimento número 1 lo hacemos en el eje horizontal, y aquí tenemos que tener en cuenta algo, que acá la deformación del resorte, en este caso nuestro resortico, porque tampoco puede ser un resorte muy fuerte, muy grueso, porque no tendrá deformación alguna. Tenemos que tener en cuenta que aquí actúan 4 fuerzas.
el peso es W igual a masa por gravedad, la fuerza normal hacia arriba, la fuerza aplicada que nosotros aplicamos en el dinamómetro, y tenemos que tener en cuenta la fuerza de fricción que aplica tanto la mesa como el material de nuestra bolsa, que en este caso es plástico. Entonces nosotros tenemos que aplicar una fuerza constante, un movimiento constante, para poder vencer la fuerza de la fricción, y gracias a eso podemos obtener esta tabla. Fuerza normal, realiza trabajo no, tipo de trabajo nulo, tenemos que tener en cuenta que es un ángulo de 90 grados. Igualmente para esta, que es peso, realiza trabajo no, tipo de trabajo nulo, ángulo 270 grados. Fuerza aplicada, realiza trabajo sí, tipo de trabajo positivo, ángulo de 0 grados. Fricción, realiza trabajo sí, tipo de trabajo es negativo y el ángulo es de 180. Aquí, por ejemplo, como podemos ver en el video, que nuestra bolsa de arroz, que es un material plástico, junto con la fricción de la mesa, al hacer un movimiento constante y uniforme, la fuerza de la fricción con la fuerza constante se equilibra hasta poder superarla. Una vez equilibrada podemos tener nuestra marca. Este es el caso en el experimento número 1, que es de forma en el eje X o de forma horizontal. Ahorita los resultados de la parte 1. Tenemos para una masa que está en gramos, de 59 gramos, lo pasamos a kilogramos, que nos daría 0.059. La fuerza en newtons, después de aplicar la fórmula, nos da 0.127. El trabajo realizado en joules, que sería 0.0635. El trabajo que decimos que sería negativo, que sería menos 0.0635, y el trabajo neto a menos joules, que sería 0. Igualmente para las otras dos masas que aplicaron. Para el experimento número 2, ahorita se realiza de forma vertical o en el eje Y. Aquí tenemos que tener en cuenta que son dos fuerzas: la fuerza aplicada del dinamómetro, que es casero que hicimos, y el peso de la masa, que es en del peso, que es masa por gravedad. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer un movimiento constante para poder superar y vencer esta fuerza. Entonces en esta ocasión solo tenemos dos fuerzas: la fuerza aplicada al dinamómetro, que hacemos de manera manual, realiza trabajo sí, tipo de trabajo positivo, que es motor, un ángulo de 0 grados, y en este caso la fuerza, que es el peso de la gravedad, realiza trabajo sí, en este caso es un tipo de trabajo negativo porque es resistivo y es un ángulo de 180 grados. Y podemos ver en el video que, por ejemplo, tenemos que hacerlo de una manera constante para poder tomar nuestras medidas. Por medio de estos experimentos nosotros podemos mirar lo que es la ley de Hooke, de la deformación del resorte, para poder tener lo que es, digamos, aplicar la fuerza en newtons. Nuestros resultados, que es igualmente, tenemos la masa, que la tenemos en gramos, la pasamos a kilogramos, la fuerza en newtons, el trabajo realizado en joules y la energía potencial, que es la que necesitamos. Gracias a esto, con la deformación podemos mirar qué tanta fuerza necesitamos para poder equilibrar el sistema. Gracias a esto podemos obtener tres conclusiones. La primera es que el trabajo mecánico no es aislado, depende directamente de la carga, la superficie y la naturaleza de la fuerza aplicada. Porque la carga es lo que nosotros le ponemos la superficie. En este caso, pues si tiene fricción, no es lo mismo cerámica a concreto, por la porosidad, eso nos presenta mayor resistencia todavía.
El tipo de la naturaleza de fuerza aplicada, si es un movimiento constante, si es un movimiento uniforme. Entonces tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. La segunda conclusión es que a velocidad constante el trabajo neto es nulo. Eso es muy importante, porque la velocidad tiene que ser igual, no puede incrementar o ser menor, debe ser siempre la misma. Entonces podemos decir que la energía suministrada se equilibra exactamente con la energía disipada o almacenada. Entonces nosotros con esta conclusión podemos tener en cuenta lo de la conservación de la energía. La tercera conclusión, que la ley de Hooke y el dinamómetro casero, que son herramientas de precisión que transforman la observación cotidiana en datos científicos reales. Realmente no necesitamos un dinamómetro muy lujoso o muy caro para poder llevar a cabo un experimento y poder llegar a unas conclusiones científicas por medio de un dinamómetro casero, haciendo su respectiva calibración y haciendo su respectiva escalas. Podemos usar fórmulas y encontrar observación y conclusiones muy interesantes. Muchas gracias por su atención.